Cordial saludo a todos los amantes de las buenas historias. El día de hoy estaremos explorando una de las historias más conocidas pero menos interpretadas de la manera correcta que podemos ver en la Biblia. Esa historia es la del hijo pródigo. El hijo pródigo aparece en el Evangelio de Lucas y no aparece en ninguno de los otros evangelios sinópticos con los cuales se suele comparar el Evangelio de Lucas, los cuales son Mateo y Marcos. Lucas es un doctor, pero también es un gran historiador. Lo sabemos porque al principio de su tratado él va a decir que ha investigado diligentemente para poner en orden las cosas que entre ellos han sido ciertísimas. Eso quiere decir que ya habían recursos para ese entonces por los cuales la iglesia podía saber de qué se trataba la historia de Jesús. Sin embargo, Lucas lo va a investigar a fondo para ponerlo en orden. Este historiador nos va a presentar no solo la vida de Jesús, sino su ministerio y su mensaje. Algo muy interesante es que el mensaje de Jesús en todos los evangelios aparece de una manera muy didáctica, o lo que hoy llamaríamos didáctico. Un tercio de su mensaje es dado por medio de las parábolas. Las parábolas son este recurso que en la actualidad nos hacen ver cómo algo complicado puede mostrarse a partir de algo simple. Sin embargo, en su momento este no era el propósito de las parábolas. Lo sabemos porque el mismo Jesús, explicando la parábola del sembrador, le va a decir a sus discípulos que él cuenta esta historia para que ellos viendo no vean y escuchando no entiendan. Y solo a sus discípulos les va a explicar realmente de qué se trata esta parábola. Así que tenemos que tener algunos presupuestos para interpretar bien cualquier historia, y más cuando es una parábola. No es simplemente un recurso para hacer las cosas más sencillas, sino por el contrario es una forma en la cual Jesús está tratando de mostrarnos verdades trascendentes, pero lo está haciendo de una manera en la cual solo aquella persona diligente y que realmente esté unida a Cristo pueda llegar a entenderlo. Es así que nos acercamos al capítulo 15 del Evangelio de Lucas, donde estaremos viendo toda una historia que está contando el corazón del Evangelio y el corazón de Dios que está tratando de compartir con el mundo. A lo largo del Evangelio de Lucas nos vamos a encontrar con que los fariseos y los escribas se acercan a Jesús y murmuran de él. Y el mismo Jesús, y también en palabras de Juan el Bautista, va a reprenderlos en el acto. Va a decir cosas tan fuertes como generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O hipócritas, porque hacen esto y lo otro. Su castigo va a ser este. Cuando hace la comparación de los bienaventurados, dice que los bienaventurados son los pobres de espíritu, los que lloran, pero aquellas personas que están sonriendo, que parecen estar bien, que no tienen ningún afán de la vida, esas personas hay de ellos porque realmente recibirán su merecido. Y todo eso se lo dice a los hipócritas y más que todo a los fariseos, que son presentados en el Evangelio de Lucas como aquellas personas que presentaban una oposición a Cristo porque ellos dentro de su moral veían que no necesitaban de él. Sin embargo, en el Evangelio de Lucas nos encontramos en el capítulo 15 con una historia diferente a lo que se muestra a lo largo del resto de este tratado. Al principio del capítulo encontramos que hay pecadores y publicanos alrededor de Jesús. Ahora, todos sabemos que somos pecadores, sin embargo, cuando el texto dice pecadores, quiere decir que todo el mundo los reconocía por ser pecadores que lo hacían públicamente, hacían público su pecado. Y además de eso había publicanos. Los publicanos eran como los traicioneros de la época. Ellos apoyaban al imperio que estaba oprimiendo al mismo pueblo de Israel. Es así que se empieza a desarrollar la historia y aparece en el versículo 2 los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas están murmurando a Jesús como ya lo habían hecho anteriormente. De hecho, en el capítulo 5, el mismo Jesús va a decirles al murmurar: ¿por qué murmuran de lo que estoy haciendo? El médico viene para estar con los enfermos, el médico no va a estar con los sanos. Y Jesús le responde por medio de esta parábola. En el original aparece parabolentauten, que está en singular. Esto será muy trascendente teniendo en cuenta que Jesús va a contar 3 historias, no una. Y estas 3 historias están unidas y dentro de su contexto deben verse con esta unidad para poder llegar al significado de lo que Jesús quería decirles. Hay que tener algunos presupuestos para poder entender una parábola. El primero de ellos es que como recurso no todos sus detalles
van a significar algo. La Biblia es su propio intérprete y por lo tanto, a menos de que Jesús mismo diga que una cosa significa algo, nosotros no debemos alegorizar absolutamente todo lo que aparece en las parábolas. Históricamente la Iglesia Católica hizo mucho uso de las parábolas para alegorizar y traer otros significados a ella. Digamos, Orígenes utilizó la parábola del buen samaritano diciendo que ésta hablaba de la salvación, cuando esto de hecho no es correcto. Y esto lo sabemos cuando miramos el contexto. El contexto de la historia del buen samaritano nos está contando la historia de cómo Jesús responde a la pregunta ¿quién es mi prójimo? Y de la misma manera en Lucas capítulo 15 Jesús va a contestar a la pregunta, una pregunta que no se había hecho, pero que Jesús quiere contestar, y es ¿por qué están murmurando? Esa es la pregunta que Jesús quiere contestar. Esto no lo va a decir John Piper en una de sus prédicas más conocidas, que es una respuesta amable a los fariseos. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús? Primero va a contar la historia de la oveja perdida. Un hombre tiene 100 ovejas, una de ellas se pierde, él hace todo por encontrarla, la encuentra, se goza al encontrarla y luego pasa a una segunda historia. La segunda historia es la de la mujer y sus 10 monedas. Tiene 10 monedas, una de ellas se pierde, hace todo por encontrarla, cuando la encuentra se goza y se goza con aquellos que conocen la historia, y luego aparece la tercera historia, que es la historia del hijo pródigo, o así se conoce. Sin embargo, al principio de la historia nos vamos a encontrar es que un hombre tiene 2 hijos y el menor de ellos le pide su herencia, lo cual es un acto grosero aún en nuestra época. Solo imagínelo, si su hijo viene y le pide su herencia, básicamente lo que le está diciendo es que lo quiere a usted muerto y quiere sus recursos. Lo más sorprendente de ello es que el padre le da lo que él está pidiendo, él va y se lo malgasta, y cuando se lo ha malgastado y está realmente mal, comiendo con los cerdos, vuelve arrepentido, aún pensando que su padre no lo va a recibir como hijo, y el padre corre a él, lo restituye y hace una fiesta. Hasta aquí es sorprendente lo que está pasando. A veces nos acostumbramos tanto a escuchar una historia que no nos damos cuenta de detalles sorprendentes que el buen contador de historias Jesús nos está tratando de dar aquí. La audiencia original de Jesús estaría sorprendida para estos momentos, puesto que en esa época no solo un padre jamás le daría la herencia a un hijo tan renegado que se la está pidiendo cuando el padre todavía está vivo, sino mucho menos iría a recibirlo como a un hijo, por cuanto desde Deuteronomio se ha dicho que a un hijo rebelde incluso podría llegar a ser entregado para la muerte, por cuanto va en contra de la voluntad de Dios y no está bien. Sin embargo, este hombre actúa de una manera muy contraria a lo que se esperaba. Posterior a ello, vamos a encontrarnos con el segundo hijo, que al ver que están celebrando la vuelta a casa del hijo menor, está bravo y no quiere entrar. El padre tiene que salir, y cuando sale le ruega al hijo mayor que por favor entre, pero el hijo mayor no entra. Aquí lo interesante es que la historia se acaba sin ningún final, y lo que el buen contador de historias Jesús está tratando de hacer aquí es unir este final inesperado con la escena que está sucediendo allí. Está Jesús como padre rogándole al hijo mayor, que son los fariseos, que por favor disfruten y entren a la casa a celebrar que el hijo menor, que se había perdido y que siempre ha estado perdido desde la fundación del mundo, porque ha hecho lo que ha querido hacer constantemente en sus delitos y pecados, al encontrarse con Jesús nuevamente, con su padre, y al estar perdonado, hay un estado de gozo en ello, porque esta persona se ha arrepentido, esta persona ha vuelto atrás y ha vuelto a casa. Sin embargo, aquí algunos aspectos interesantes a mencionar son que el hijo mayor, aunque estaba en la casa, él estaba también perdido. Quería lo mismo que el hermano menor, pero lo estaba tratando de lograr por medio de su autojustificación. Lo vemos en las palabras yo siempre te he obedecido, y lo vemos también en las palabras aunque te he obedecido, tú ni siquiera me has dado un cabrito o un corderito para yo celebrar con mis amigos. En otras palabras, él quería lo mismo que el hermano menor, pero lo quería bajo los buenos métodos, lo quería bajo su moral. Y así era la historia de cómo los fariseos estaban actuando frente a Jesús. Yo he hecho siempre lo que tú has querido, Dios, y tú no has obedecido a mí dándome el Mesías que yo quiero, sino un Mesías que yo no quiero. Y esa es la respuesta amable
que Jesús le está dando a los fariseos por medio de una historia para hacerles saber que ellos son el hermano mayor que no quiere entrar a la casa.